Ya. Vamos a comenzar hoy día, vamos a hablar sobre las guías clínicas de trastornos mentales en la infancia. ¿Ya? Son los trastornos mentales que tienen guía clínica, a diferencia de los que vamos a ver el día de mañana, que van a ser otros trastornos de salud mental en la infancia más comunes, más prevalentes igual. ¿Ya? Hoy día quizás son trastornos que no son tan prevalentes en la población infantil, sin embargo, debido a sus características, requieren de una atención especial. Y por esto es que tienen guías clínicas. ¿Ya? Bueno, para comenzar, esta imagen es del Servicio de Psiquiatría Infantil Adolescente, ahí con algunas ex compañeras de ustedes, ya que ya están egresadas, ahí compartiendo con los pacientes internos. Ya, vamos a repasar un poquito algunas características del desarrollo del niño, para ir planteando para ir como modo de introducción a esta clase. El desarrollo es organizado, porque se adquieren habilidades progresivamente, integrando unas con otras. ¿Ya? Recordando que el desarrollo siempre tiene un orden. Es diferenciado. El desarrollo de cada sujeto es diferente y único, pero a la vez social y cultural, ya que esto influye también en el desarrollo. No solamente en desarrollo físico, no solamente la parte genética, sino que también el desenvolvimiento que vaya teniendo en la sociedad y cómo la sociedad influye en el niño también va a tener diferencias en el desarrollo. Es direccional. El desarrollo va integrando estructuras que van desde las más simples a estructuras más complejas. Es variable. No todas las estructuras se adquieren y desarrollan al mismo tiempo, al mismo ritmo y con la misma intensidad. ¿Ya? Cíclico y repetitivo. Supone replanteamiento de estructuras ya resueltas en etapas anteriores. Eso quiere decir que a pesar de que muchas veces vaya progresando en algunas cosas, va a ir replanteándolas y dándole algún nuevo cariz. Es holístico. Los logros están integrados e interrelacionados entre estructuras físicas, cognitivas, emocionales y sociales. ¿Ya? Un desarrollo de un menor siempre va integrando todo. No solamente el desarrollo físico, que muchas veces uno entiende el desarrollo del joven con la parte física, que es lo más notorio, pero también va integrado con todo lo demás, con una parte cognitiva, emocional y social. Estabilidad y cambio. El desarrollo consiste en estabilizar unas estructuras integrándolas con otras y a la vez es dinámico en cuanto a variación o adquisición de otras estructuras nuevas. ¿Ya? Más que nada esto para ir recordando un poco cómo se desarrolla el adolescente. Es por esto súper importante entender que cuando se presenta algún problema de salud mental en esta edad, tiene muchas más repercusiones que en otras edades. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando el joven se está desarrollando y todo esto va a influir directamente en cómo vaya a ser como adulto. Por eso un tratamiento oportuno evita problemas más complejos en la edad adulta. ¿Ya? Algunos factores de riesgo para la salud mental de los adolescentes: la pobreza, ser hijos de padres con trastornos de salud mental, vivir en ambientes de violencia intrafamiliar, pertenecer a alguna minoría étnica, ser hijo de padres adolescentes, venir de familias con conflictos parentales o divorcio, enfermedades y discapacidades crónicas. Estos son los factores de riesgo en los que tenemos que tener especial énfasis cuando se trata de un adolescente. O saber identificarlos cuando ya se está presentando un trastorno de salud mental. A esto también hay que entender, por ejemplo, dentro de las minorías étnicas, también entender a las comunidades extranjeras. ¿Ya? También en ser extranjero, que también es un factor de riesgo súper importante en esta edad. Especialmente cuando vienen de países a veces muy distintos al nuestro.
Ya vamos a ver el primer problema de salud, que es el consumo perjudicial y dependencia de riesgo bajo o moderado de alcohol en drogas de menores de 20 años. ¿Ya? Acá se trata sobre, en todo lo que, en esta y eso se centra principalmente en lo que es en el consumo en el adolescente. Entendiendo el consumo perjudicial, la forma de consumo que está afectando ya la salud física, como en los casos de hepatitis por administración de sustancias psicotrópicas por vía parental o mental, como por ejemplo el episodio de trastorno depresivo secundario al consumo excesivo de alcohol, ¿ya? Que están produciendo un daño ya a la salud física. El síndrome de dependencia es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en el cual el consumo de una droga o de un tipo de ellas adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. ¿Ya? Quiere decir que aquí deja de hacer cosas para hacer otras cosas. Y dice, la manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo a menudo fuerte y a veces insuperable de ingerir sustancias psicotrópicas, aun cuando hayan sido prescritas por un médico, alcohol o tabaco. ¿Ya? Estas ganas terribles de querer consumir se llama craving. Y generalmente aparece cuando hay una abstinencia de la sustancia. La recaída en el consumo de una sustancia después de un periodo de abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las características del síndrome de lo que sucede en individuos no dependientes. Ya cuando hay una dependencia fuerte, eh, tienden a consumir siempre y más veces. Incluso se dan este síndrome de la... Ay, se me fue el nombre. Tolerancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que van ingiriendo drogas, van requiriendo siempre mayores cantidades. ¿Ya? Y cuando hay una dependencia, el cuerpo exige esta cantidad de droga. ¿Ya? Acá en esta guía incluye los trastornos mentales y conductuales debido a conducta de las siguientes sustancias, incluyendo diagnóstico de adicción, dependencia, consumo perjudicial y abuso. ¿Ya? Consume, estos son algunos tipos de drogas que existen, ya que están incluidas dentro de la guía. Es el alcohol, los opioides. Los opioides encontramos, por ejemplo, uno tiende a pensar siempre en la morfina, en el opio. Sin embargo, uno de los opioides más comunes que se consumen actualmente en Chile es la codeína. La codeína es un compuesto que está en los jarabes para la tos, ¿ya? Y se adquiere muchas veces sin receta en algunos lugares. Aunque la venta legalmente es con receta, siempre buscan la forma de conseguirla. Cannabinoides, contamos la marihuana, el creepy, sedantes o hipnóticos, ya algunos medicamentos, como por ejemplo la benzodiazepina, que en el adolescente tiene un efecto contrario, tiene un efecto que se llama efecto paradojal. Por ejemplo, en una persona normal, en una persona adulta, generalmente el clonazepam, diazepam van a producir un efecto hipnótico, o sea, nos van a dar sueño. Sin embargo, en los adolescentes se produce este efecto que se llama efecto paradojal, que produce todo lo contrario, que produce una estimulación del sistema nervioso central. Por ejemplo, muchos de los adolescentes que participan en estos portonazos lo hacen bajo el efecto de la benzodiazepina. ¿Para qué? Para darse valentía, para darse la locura que le llaman, para sentirse loco. Porque eso es el efecto que les da en el adolescente generalmente la benzodiazepina, un efecto paradojal. Ya, otras drogas como la cocaína, incluyendo la cocaína, la pasta base de cocaína y la de cocaína, son drogas distintas. ¿Ya? Pero hay que entender, por ejemplo, que las características de cada una son las que las hacen diferentes. Por ejemplo, no solamente en la vía de inhalación, sino que también en cuanto a su elaboración. El clorhidrato de cocaína y el sulfato de cocaína, que es la pasta base,
se producen en la misma, tienen el mismo proceso de fabricación, solamente que la diferencia es que la pasta base de cocaína es el sedimento que queda de la fabricación de la cocaína, quedando con restos de ácido sulfúrico, produciendo por ello la concentración de sulfato de cocaína, ya haciéndola mucho más fuerte y adictiva que la cocaína. Otros estimulantes, por ejemplo, excluyendo la cafeína. La cafeína no la incluyen como droga, ya que los efectos sobre el sistema nervioso central no son tan elevados, por ejemplo, como otras drogas. Otro estimulante, por ejemplo, podrían ser las... Ay, se me fue el nombre de nuevo. Ay, no me voy a acordar. ¿Ya? Ay, ¿cómo eran? Ay, se me fue el nombre. Ya, pero varios estimulantes. Por ejemplo, el éxtasis también puede ser, o cualquier... Generalmente los estimulantes son drogas de fabricación. Alucinógenos también como los hongos, por ejemplo, la ayahuasca, el LSD. Disolventes volátiles, por ejemplo, el neopren, la gasolina, o solventes orgánicos. Y también múltiples drogas u otras sustancias psicoactivas que no están incluidas dentro de esto. Hay que tener en cuenta que la industria de la droga avanza cada vez más y entonces cada vez pueden existir nuevos tipos de drogas. ¿Ya? Hace unos años atrás era bien difícil que hablar, por ejemplo, de tipos distintos de marihuana. Hoy en día tenemos varios tipos de marihuana, entre ellos, por ejemplo, el creepy, una marihuana genéticamente alterada para producir efectos más estimulantes que relajantes, por ejemplo. En este cuadro se puede apreciar el riesgo que los consumos de riesgo que pueden tener. Si se fijan, es importante ver en la edad de consumo que mientras menor edad, más alto va a ser el riesgo el consumo el tipo de riesgo de consumo que va a tener. ¿Ya? Por ejemplo, si no es lo mismo, un consumo de alto riesgo es cuando empiezan a consumir antes de los 12 años. Lo mismo que la droga que se consume, la cantidad de drogas también va a depender. Por ejemplo, si consume alcohol o marihuana, una sola de esas es un consumo de bajo riesgo. Si consume alcohol y marihuana asociada a otras drogas, es un consumo de riesgo moderado. Y cuando consume más de tres drogas, que estamos hablando de un policonsumo, estamos hablando de un consumo de alto riesgo. También cuando empieza a consumir pasta base, heroína o inhalantes, que son drogas que son más adictivas, también se, con- se considera un consumo de alto riesgo. Según la frecuencia de consumo también, si el consumo es ocasional, se va a considerar de bajo riesgo. Ahora, si es todos los fines de semana, va a ser de alto riesgo. ¿Ya? Si la continuidad de consumo es menor a 3 meses, se considera de bajo riesgo, pero si el consumo ya lleva por más de 6 meses, es un consumo de alto riesgo. También si el consumo si es en grupo, es un consumo de bajo riesgo. Si es consumo con mayor tendencia a estar solitario, es un consumo de alto riesgo. Según la vía de administración, también, si es una vía laboral, es un consumo de bajo riesgo. Si es una vía no inyectable, es un consumo mediano de riesgo, pero si tiene más de una vía más de una vía o es un consumo inyectable, si estamos hablando de un consumo de alto riesgo. Sabiendo las consecuencias que tengan. Por ejemplo, si no tienen consecuencias evidentes, es un consumo de bajo riesgo. Ahora, si tiene accidentes reiterados, violencia reiterada, autoagresiones frecuentes, coma etílico y o consumo de otras sustancias o intoxicación por drogas, estamos hablando de un consumo de alto riesgo. Criterios de dependencia. También, si no tiene criterios de dependencia, es un consumo de bajo riesgo. Si existen criterios de dependencia, por ejemplo, de que el paciente ya necesita la droga, está con estos episodios de craving que les decía, que es la necesidad de consumir, una, ca- una necesidad casi insaciable de consumir, estamos hablando de un consumo de alto riesgo.
¿ya? Si es que tiene motivaciones también, motivaciones fisiológicas. Por ejemplo, si no existe ninguna motivación fisiológica bajo riesgo, si tiene para evitar el hambre, el frío, dormir, bajar de peso, aumentar la masa muscular, es un consumo de riesgo moderado. Dependencia física, evitar dolores físicos, es un consumo de alto riesgo. Y lo mismo las necesidades emocionales, si es que necesita para relajarse, placer, emoción, desinhibición, alerta, pero una sola de estas motivaciones se consume de área de bajo riesgo. Ahora, si son cualquiera de estas, más ansiedad y angustia, o buscar un efecto anestesiante emocional o afectar el ánimo, estamos hablando de un riesgo moderado. Y si, no, y si tienen muchas de estas motivaciones, ya estamos hablando de un consumo de alto riesgo, especialmente cuando tiene significación patológica o relación de conductas disociales. O sea, por ejemplo, que necesita eso para consumir, para delinquir. Como el caso que les decía anteriormente del tema de las benzodiazepinas, de desempeño y adaptación. Ya si necesita mejorar el rendimiento en ámbitos puntuales, aceptación de grupo de pares, relación con sexo opuesto, puede considerarse bajo riesgo. Cuando hay integración social en distintos ámbitos, también se considera riesgo moderado. Y cuando es realizar desempeños que infringen la ley, cuando el uso de la droga deja de ser efectivo para el objetivo o significativo pensado, también. Se considera un alto riesgo. ¿Ya? Este es un trastorno GES, por lo tanto cuenta con sus garantías de acceso, oportunidad y tratamiento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay una confirmación diagnóstica de consumo perjudicial dependiente, tendrá acceso al tratamiento y seguimiento. En el tratamiento tendrá acceso a continuarlo y en el caso de recaída tendrá acceso a tratamiento y seguimiento. Hay que considerar siempre que siempre no consumo, cuando hay un consumo de droga, una de las etapas puede ser la recaída. Ya, oportunidad de inicio dentro de los 10 días de tratamiento. Se inicia dentro de los 10 días desde la confirmación diagnóstica. ¿Ya? Y bueno, y la protección financiera que va a ser siempre la de 20% de Fonasa tramo D y tramo C 10%. La garantía de calidad de recibir todas las prestaciones garantizadas por un prestador acreditado por la Superintendencia de Salud. Acá en Iquique, por lo menos en lo que es FONASA, es todo lo que es la red de salud primaria y salud mental. Por lo tanto, se pueden atender en el consultorio, en los COSAM, y en caso que requiera desintoxicación en el hospital regional. Ya recordé que aquí en Iquique contamos con un servicio de psiquiatría infanto-adolescente. Ya, así que ahí se puede desarrollar su desintoxicación de sustancias. La desintoxicación de sustancias generalmente se le oficia para iniciar un tratamiento de desintoxicación, o sea, de rehabilitación, ¿ya? No es que se vayan a rehabilitar en psiquiatría, sino que solamente su cuerpo se va a limpiar de las sustancias que estaban consumiendo, ¿ya? Una desintoxicación dura de 15 a 21 días para sacar todas las sustancias del organismo, ¿ya? Esta desintoxicación se realiza en un ambiente seguro, como es el servicio de psiquiatría, en el que no puedan consumir droga y además que se pueda estar atento a cualquier cambio que requiera. Y también en caso de requerir apoyo en caso de craving. Como decía, cuando hay un consumo dependiente, el cuerpo necesita tanto la sustancia que muchas veces empieza a sentir estos deseos casi insaciables de consumir la droga. ¿Ya? Entonces, en el servicio de psiquiatría, por lo menos, se puede garantizar que la persona evite hacerse daño o hacerle daño a los demás por eso. Y al mismo tiempo producir una contención emocional, contención farmacológica, y en caso que requiera contención física. Ya, porque puede requerirla. Ya. Esa es la seguridad que les da estar en un servicio con desintoxicación. La esquizofrenia
es otro trastorno que se da en la infancia, pero no es tan común como otros trastornos. Tampoco es tan común que la esquizofrenia empiece en la infancia. Generalmente la esquizofrenia comienza al final de la adolescencia. Generalmente. Pero hay casos que se han descrito que comienzan en la infancia. La esquizofrenia se denomina un conjunto de trastornos mentales caracterizados por alteraciones sustanciales y específicas de la percepción, del pensamiento y de las emociones, que comprometen las funciones esenciales que dan a la persona normal la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma, y suelen, por tanto, alterar de forma muy importante la vida de las personas que la padecen y también la de sus familiares y amigos. ¿Ya? El niño con psicosis, la psicosis son los síntomas positivos que se dan en la esquizofrenia, los síntomas de alucinaciones, de delirio, ¿ya? El niño con psicosis puede estar absorto en estímulos sensoriales con poco contenido de pensamiento. Suele ser incapaz de diferenciar la realidad interior y exterior. Suele ser agresivo e incapaz de tolerar la frustración. Puede mostrar compulsiones estereotipadas y o percibir al mundo como persecutorio. Muchas veces esta esquizofrenia en la infancia se manifiesta de tal forma que se piensa que los niños tienen otros problemas conductuales, que tienen otros trastornos conductuales o que pueden tener incluso hasta autismo, porque a veces son tan absortos dentro de sí que no son capaces de relacionarse con los demás. Entonces muchas veces se les suele confundir también con el autismo, ¿ya? La esquizofrenia en los niños, la evolución de la enfermedad puede ser más prolongada y los síntomas más graves que en los adultos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que muchas veces el niño tiene mucha más energía que un adulto. Así que imagínense un niño con esquizofrenia. Rara vez se diagnostica antes de los 5 años. La esquizofrenia en niños se caracteriza por presentar ilusiones, alucinaciones, lenguaje desorganizado, catatonia, aplanamiento afectivo, abulia, alogia y anedonia. ¿Ya? La esquizofrenia, por ejemplo, en los niños pueden llegar a brotes muy, muy violentos entre ellos. O sea, entre ellos, en ellos. ¿Ya? Eh, ya como les decía, la esquizofrenia en los chiquillos, en los niños tiende a no notarse mucho en algunas fases iniciales, especialmente dependiendo de lo que son síntomas positivos y síntomas negativos. Ya entendiendo, por ejemplo, como modo de repaso de lo que vieron en el año pasado, que los signos positivos son aquellos que se suman a nuestra personalidad, como por ejemplo pueden ser las alucinaciones o o los delirios, ¿ya? Y los síntomas negativos tienen que ver con el aplanamiento afectivo, la bulia, la logia, ¿ya? Que se van generalmente escondiendo, o sea, que van disminuyendo nuestra interacción social con los demás. ¿Ya? Generalmente cuando comienza una esquizofrenia se dan primero los síntomas negativos antes que los síntomas positivos. Por lo tanto es mucho más común que primero ver el retraimiento del niño antes que ver el episodio psicótico en sí. Que ver la crisis psicótica depende, que va a venir con las alucinaciones y con las agitaciones, con los delirios y todo lo demás. Existen todos estos tipos de esquizofrenia. Ya esquizofrenia paranoide, befrénica, catatónica, indiferenciada, residual, y esquizofrenia simple. ¿Ya? La esquizofrenia paranoide, esto no debería pasar. No. La esquizofrenia paranoide es la esquizofrenia en la que predominan síntomas de persecución, ¿ya? Ideas de persecución o ilusiones de que te están persiguiendo. Muchas veces en los niños igual se puede dar esto. Eh, la esquizofrenia befrénica es una esquizofrenia de tipo infantilizada, que la persona tiende a no tomar atención, que se distrae fácilmente, ¿ya? Que generalmente sus respuestas van a ser cortas, breves, van a ser como las de un niño. En un niño
se notaría más como un retroceso en cuanto a su etapa de ciclo vital, o de su etapa de desarrollo, más bien. La esquizofrenia catatónica, que conlleva una disminución del movimiento, ¿ya? Muchas veces incluso llegando incluso hasta la postración. Como si es que se presenta un movimiento muy estereotipado, muy leve, muy justo, ¿ya? Y la esquizofrenia indiferenciada, la esquizofrenia en la que se evidencian síntomas de las otras esquizofrenias, pero que no hay una claridad sobre cuál de ellas predomina sobre la otra, ¿ya? La esquizofrenia muchas veces van a ser distintas entre un individuo y otro, va a depender mucho también de su personalidad, de su forma de ser. Ya, por lo tanto, nunca una esquizofrenia de un tipo va a manifestarse igual que en otro. ¿Ya? Y muchas veces eso hace que les cueste bastante diferenciar qué tipo de esquizofrenia es la que presenta. Entonces, en ese caso, es una esquizofrenia indiferenciada. Y una esquizofrenia residual se refiere a, a un tipo de esquizofrenia que se da después de la crisis psicótica. ¿Ya? Generalmente una esquizofrenia en la que perduran más los signos negativos y hay una casi nula recuperación en cuanto al individuo. Esquizofrenia simple en realidad no es un término que se ocupe mucho. Esquizofrenia simple es solamente también es como más similar a lo que es indiferenciada, que no hay una diferenciación, ¿ya? Y otros síntomas que ya son más raros, que son esquizofrenia típica, latente, pseudoneurótica, etcétera, etcétera, etcétera. Son esquizofrenia ya más raras. Profe, Dígame. hola. Sí, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de trastorno delirante no orgánico o estallido delirante no orgánico? No entiendo. Lo orgánico. Orgánico, ya. Es para diferenciar lo que pasa es que cuando hay daños en el cerebro, en la estructura cerebral, se habla de un daño orgánico, ¿ya? Cuando, por ejemplo, es por consumo de alguna sustancia o debido a un accidente que produce un daño neurológico, estamos hablando de un daño orgánico, ¿ya? O sea, que tiene más que nada una explicación de tipo neurológica más que psiquiátrica. Eso se refiere con orgánico, Gracias. ¿ya? Ya, lo mismo con esto, este trastorno también es GES, ¿ya? En todas las edades, por lo tanto igual tiene garantías de acceso, oportunidad y protección financiera, ¿ya? Con sospecha tendrá acceso a evaluación diagnóstica, confirmación diagnóstica y tratamiento inicial por 180 días. Inicial. Con la confirmación diagnóstica continuará el tratamiento, ¿ya? Generalmente la esquizofrenia se tratan en los COSAM, no se tratan en atención primaria por si acaso, ¿ya? El, y obviamente el caso es que esté con crisis va a requerir hospitalización. ¿Ya? El diagnóstico es la atención por especialista dentro de 20 días desde la derivación. Tiene que ser visto por un psiquiatra infanto-adolescente, infanto-juvenil, ¿ya? Ese es el especialista que va a tener que verlo dentro de los primeros 20 días desde la derivación. Este sí, especialista está sí o sí en el COSAM. O en caso de que sea un brote psicótico grave y nunca se haya visto anteriormente, también lo tiene que ver el psiquiatra en psiquiatría. El tratamiento inicia desde la primera consulta. Ya, la idea es tenerlo desde el comienzo con tratamiento. Ahora bien, es posible que si el paciente está hospitalizado, se le deje con un tratamiento bajo solamente con medicamentos en SOS, para ir evaluando y diagnosticando oportunamente la esquizofrenia. Ya, cuando el paciente está hospitalizado. ¿Por qué cuando el paciente está hospitalizado?
porque es más fácil de observar y más fácil de controlar en caso de que se descompense, ¿ya? El tratamiento, por eso, solamente cuando está hospitalizado, puede que el psiquiatra evalúe dejarlo sin tratamiento, para ver más claramente los síntomas, para ver los síntomas puros que le llaman, ¿ya? Obviamente ya cuando ya tengo tengo una imagen de cómo del curso de la enfermedad, va a ir regulando los medicamentos para darle el tratamiento como corresponde. Lo mismo garantía de protección financiera, lo mismo que anteriormente, FONASA Tramo D 20%, FONASA Tramo C el 10%. ¿Ya? La garantía de calidad, las prestaciones prestador acreditado por la Superintendencia de Salud, acá en Iquique, por ejemplo, como les decía, esquizofrenia en el sistema público se ven en los COSAM y en el hospital. ¿Ya? También en hospitales, en la red de salud mental, en los hospitales diurnos. ¿Ya? Como les decía, el hospital solamente cuando están con crisis. Y el tratamiento regular los van a seguir en los COSAM. ¿Ya? Y la depresión en adolescentes de 10 a 14 años. A diferencia de los otros trastornos que vimos anteriormente, este sí que no es GES. Ya GES solamente cubre desde los 15 años hacia arriba. Por lo tanto, en los niños no es un trastorno que lo cubra el GES. ¿Ya? Principalmente por la incidencia. La incidencia es bastante baja en realidad, en comparación con la depresiones de mayores de 15 años. Sin embargo, sí existe un aumento, tiende a haber un aumento gradual en las depresiones en este grupo etario. La depresión es definida como una alteración patológica del estado de ánimo caracterizada por un descenso del humor que termina en tristeza acompañada de diversos síntomas y signos que persisten por al menos 2 semanas. Ya para hablar de depresión tenemos que hablar primero de que tiene que durar por lo menos 2 semanas. Ya la tristeza como emoción humana es algo normal. Es algo normal y algo que generalmente todas las personas vivimos casi, incluso algunas personas casi a diario. ¿Ya? Sin embargo, no van a persistir los síntomas por más de 2 semanas. Con frecuencia tiende a manifestarse en cualquier etapa del ciclo vital y con varios episodios, adquiriendo un curso recurrente con tendencia de recuperación entre episodios. Los trastornos depresivos en la adolescencia deben ser tomados seriamente debido a las complicaciones potenciales que conllevan y porque constituyen un riesgo de salud para los niños y adolescentes que los padecen. Como veíamos anteriormente, cualquier trastorno de salud mental que se presente en esta etapa va a tener graves consecuencias en la adultez si es que no se trata debidamente. Este es un trastorno que implica dificultades de adaptación psicosocial prolongada con alto riesgo de suicidabilidad, afectando directa e indirectamente a un alto porcentaje de la población. Cuando hay la muerte de un familiar, hay que tener en cuenta que la muerte no va a afectar solamente a la persona que falleció, sino que también a su círculo cercano. Imagínense un niño que fallece, que se suicida. En el círculo cercano van a ser todos sus compañeros de curso, sus profesores, sus familiares, la familia completa. Quizá incluso teniendo mayor dolor de lo que podría presentar el suicidio de una persona mayor. ¿Ya? Sin menospreciar que por supuesto va a haber dolor cuando muere una persona mayor. Sin embargo, cuando es un niño, el dolor en la población es mucho más fuerte. El dolor en la familia, en las personas que están involucradas con el niño. Acá hay un gráfico, ya no había uno más actualizado, pero este es del año 2013, ¿ya? Pero que se va observando la tasa de mortalidad por suicidio en la población adolescente. Entre los 10 y los 19 años, sí, ¿ya? Si se fijan, siempre iba en aumento hasta el año 2008. Uf, qué viejo el gráfico. ¿Ya? Pero eso sin embargo es del año 2013. ¿Ya? Observándose una proyección de un 12% ya hasta el año 2020. Y ahí vamos a ver cómo va a influir, porque el año 2020 sabemos que ha tenido bastante cosas positivas y negativas por el tema de la pandemia.
Por el tema positivo en parte el hecho de que los adolescentes están acompañados casi todo el día en la casa. ¿Ya? Lo negativo es que no han tenido el contacto social con la familia, o sea, con los amigos. Que también eso influye bastante en la salud mental de un adolescente. ¿Ya? Se fijan cada vez la tasa de suicidabilidad va aumentando. De hecho, antiguamente era casi imposible pensar que un niño de 10 años o de 8 años se podría suicidar. Sin embargo, hoy en día sí hay que estar alerta con esos casos. Casos de niños de baja edad que se intentan suicidar. O que se suicidan lentamente. En todas las edades, las características predominantes de los trastornos depresivos incluyen alteraciones del estado del ánimo, ¿ya? En el niño se puede ver de una forma distinta quizás que en un adulto una alteración del estado del ánimo. Quizás no, pues va a estar más lloroncito, va a estar eh, más irascible, ¿ya? Depresión o irritabilidad, a eso me refería, va a estar con bastante irritabilidad, va a estar quizás con altas mañas que antes no tenía. Cambios concomitantes en el sueño, ¿ya? Puede estar durmiendo más o puede estar con dificultad para conciliar el sueño durante la noche, igual que un adulto. Desinterés en las actividades, sentimientos de culpa, pérdida de energía, problemas de concentración, cambio en el apetito y procesamiento psicomotor, ideación suicida. ¿Ya? En los chicos de esa forma lo pueden manifestar igual. En comparación con los niños prepuber, los adolescentes deprimidos suelen ser más propensos a experimentar anedonia, definida como una falta profunda de disfrute en la vida y actividades. Hipersomnia, aumento de peso significativo y desesperanza. ¿Ya? Eso también se puede ver en el adolescente deprimido. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico en los niños es bien especial. ¿Por qué? Porque no existen medicamentos que hayan sido probados, su eficacia y su seguridad en este grupo etario. ¿Ya? Es complejo en este sentido. Por lo tanto, solamente la primera línea es la fluoxetina, que se indica a los niños desde los 7 años de edad, que es un medicamento que se ha comprobado ser más seguro en este grupo etario. ¿Ya? Y el escitalopram en niños a partir de los 12 años de edad. ¿Ya? No antes y generalmente no otro medicamento, porque otros medicamentos no sigue comprobada su seguridad en ellos, en los adolescentes y en los niños. ¿Ya? Completamente contraindicada la sertralina en los adolescentes. ¿Por qué contraindicada la sertralina en los adolescentes? Porque muchas veces el inicio de la depresión bipolar o el trastorno bipolar se inicia con síntomas depresivos, ¿ya? Sin embargo, la sertralina se ha comprobado que puede producir un viraje hacia la manía, un viraje maníaco. Es por esto que la sertralina no se aplica en niños y adolescentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede desencadenar un episodio maníaco. Por lo tanto, la sertralina está contraindicada en los adolescentes y en los niños. ¿Ya? Otros medicamentos farmacológicos, otros antidepresivos, no han sido probados en los niños de esta forma como para definir qué tan bien o qué tan mal les pueden hacer. ¿Ya? Por eso solamente nos revocamos a la fluoxetina y el citalopram. Fluoxetina desde los 7 años y citalopram desde los 12 años de edad. ¿Ya? Recordar siempre esto, po. El suicidio no siempre es la mejor opción. ¿Ya? El, el tema con los niños y adolescentes hay que tener mucho cuidado con esto, con la depresión. O sea, con el suicidio. ¿Ya? El suicidio es, el último síntoma que no queremos que llegue. ¿Ya? Es el síntoma que menos queremos que llegue a ser un niño con un trastorno depresivo. Y, y eso. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Terminamos temprano.
No, profe, ninguna duda. Ya, ok. Chicos, esa ha sido la clase de hoy. Nos vemos mañana. Mañana sí vamos a tener un poquito más. Nos vamos a ver un poquito más de tiempo. ¿Ya? Chiquillos, eso sería todo. Ya, profe, gracias. Ya, Nos profe, vemos. gracias. Ya, nos vemos. Adiós. Profe.